Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo,
Quisiera, hermanos, en esta mañana tomar un momentito de pedidos de oración. Miren, están sucediendo cosas en todo el mundo y son varios los hermanos que van siendo afectados por el COVID y a veces por otras dolencias en un momento difícil para ir a las instituciones de salud, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera en esta mañana, voy a nombrar hermanos de la iglesia. Ustedes cuando lean y escuchen los nombres, tal vez escuchen su nombre, es como si les mandara de aquí un saludo, como si expresara mi aprecio como pastor, pero decirles que queremos orar unos por otros en este tiempo. Esta semana lanzamos unos grupos nuevos. Va a haber una redistribución en todo el WhatsApp y lanzamos unos grupos nuevos y para que cada uno va a tener su persona que va a coordinar todo esto. Y yo voy a seguir mandando los devocionales, ese grupo de difusión que yo tengo lo sigo teniendo, quédense tranquilos, cualquiera que desee puede contactarse conmigo, pero a fin de estar permanentemente orando unos por otros, vamos a lanzar estos grupos. Yo hoy voy a leer nombres de hermanos para decirles que estamos orando por ustedes y probablemente el domingo hagamos otros nombres para no sobrecargar mucho el tiempo de este culto. Pero yo quisiera en primer lugar decir que estamos orando y que queremos seguir orando por Livia Espósito, por Cristian Fagiano, por Marta Lingiardi, por Natalia Lamilia, por Julieta Ibáñez, por Hendrix Peña, por José Luis Martins, muchacho brasilero que está estudiando arquitectura, por Islena, por Ana Oporto, por María Elena, por Hidekel, por Luisa Valenzuela, por Arelis, mamá de Yorkis y de Yorkeli, por Derek, por Aure. Decirles que estamos orando por Alan Aguirre, estamos orando por Teófilo, por Gina y Alejandro Rodríguez, por Maxi su hijito, por Richard, por su esposa, por su hijita, por Lisa López, por Mabel y Horacio Suárez, por Ana Magollón, por Carlos Valenzuela, por Estela y Francisco, por Felipe, por Martín Ibáñez, y oramos también por Silvia, por Carlos Ibáñez, por Mari García, por Yorkis, por Romer, por Valeria Sánchez y por sus 4 hijos, por Chicha, por Beatriz Goni, mamá de Livia, que está enferma con un tratamiento oncológico, por Daniela Pozo, por Jenny Gil, por Magdalena Betancourt, por Omar y Celeste Rodríguez, por Luisa Páez, por Miguelito Fernández y por Blanca, muy especialmente en estas horas que justamente hablé con él esta mañana, mejor dicho, le grabé un mensaje esta mañana y estaba un poquito agitado, según me comentó otro hermano, así como para respirar, así que estábamos orando por él. Oramos por Paula, nuestra querida vecina ahí de la calle Bogotá, oramos por nuestro querido hermano Luis Orieta, oramos por Freddy y Laura Flores, por Andrés Pérez, por Emiliano, por Elibec, por María del Carmen Fuster, ya mencioné a su hijo, por sus nietitas, por Janet y Néstor Torres, por Ademar Gómez, por Evangelina Oviedo, por Héctor Carnevale, por María, por otro Héctor y por María su esposa, que son los papás de Nicola. Oramos por Bárbara Bruzzo, oramos por Norberto Rueda, por su esposa, por sus hijos. Oramos por Marín, oramos por Moisés, por Adriana, que son sobrinos de María y de Benjamín. Y oramos también por Víctor Yusco, por Andrea, por Paula Quinteros, por Casey, por Leo, por su hijita, por Ana Rodríguez, por Quique Rodríguez, por Viga de Brasil, por Daniela, una vecina, amiga de Julieta, y por sus 2 hijitos. Oramos también por Luana, amiga de Rebeca Tuenti, oramos por Rebeca, oramos por un matrimonio, Mabel y Carlos, ellos son creyentes, miembros de una iglesia evangélica en la zona de La Matanza, que viven a una cuadra y media del templo, que tienen hijos discapacitados, ya gente grande. Oramos por ella, oramos por Graciela Alejo, por María y por Benjamín. Me queda otro tanto de hermanos, los dejo para el domingo, pero si seguimos orando por hermanos que están en tratamientos, están en nuestro corazón, Fabián, Olga Zaposnik, están en Marta, que ya le he mencionado, Lingiardi y otros hermanos más. Estamos orando por ellos, unos por otros. Y también les pido que oren por Nelly.
Nélida es la esposa del pastor Néstor Bolucio. Somos compinches, somos de la misma edad y nos criamos juntos, servimos al Señor en la obra denominacional, en la asociación. Él era de Lomas, yo de Lanús, y desde esa época, hace más de 40 años que nos conocemos. Y Nelly tuvo un ACV, es el tercero que tuvo a lo largo de los últimos años, un ACV hemorrágico, salió de terapia ayer, pero está muy delicada, con una traqueotomía, impedida de movimientos, están en Bahía Blanca ellos. Pedimos que oremos por ellos y por otros hermanos. Estamos clamando al Señor por distintos hermanos que están en necesidad, por la obra de Dios. Y termino con esto. El domingo que viene tenemos Cena del Señor, estén preparados. Y saben, tenemos en el mes que va a entrar el aniversario 99 de la iglesia. Lo vamos a tener que hacer por la computadora. Si pudiéramos tener un sistema que le saque una torta del impresor, una porción y se la dé a usted, no sé, pero yo no lo conozco todavía el método. Pero vamos a hacer este culto especial de aniversario. Y yo les pido, tenemos 3 semanas para prepararnos, procuren estar conectados, a ver si podemos hacer, aparte del culto por YouTube, a ver si podemos hacer algo especial con el Zoom para conectarnos la mayor cantidad de hermanos de la iglesia. Los grupos nos van a ayudar, porque vamos a poder hacer grupitos de WhatsApp y conectarnos y vernos la cara. ¿Cuánto anhelamos vernos cara a cara? Que el Señor los bendiga. Oramos por todo esto. Padre, gracias por estos hermanos y por los que no he mencionado hoy, que están en un número igual, arriba, escritos en la misma hoja que leí recién. Señor, oro por cada familia, oramos unos por otros. Te pedimos que tú nos guíes. No nos olvidamos de la gente en necesidad, no nos olvidamos del Hogar El Alba, de los barrios que están aledaños. No nos olvidamos, Señor, y te pedimos que nos permita seguir ayudando. Gracias porque la iglesia en esta semana va a ayudar a comprar unos quesos y mozarelas para los niños del hogar. Señor, gracias porque nos estás enviando distintas cosas para poder ayudar a la gente. Gracias porque la mayoría de nuestros miembros están con trabajo. Oramos en esta hora por los que tienen que comenzar nuevos trabajos. Y Señor, estamos orando cada jueves por estos queridos hermanos y lo hacemos desde aquí. Oramos por la vista de Carlos Beltrán en esta mañana y te pedimos que tú lo fortalezcas, Señor. Y oramos por el ánimo de los que están en tratamiento, que a veces decae, para que tú sostengas a cada uno. Y oramos, Señor, por aquellos que necesitan entregarse a ti. Que cuando esta pandemia termine y podamos reencontrarnos en el templo, tengamos sorpresas de saber lo que tú estás haciendo, grandes obras como siempre tú haces en las vidas de las personas, porque tú quieres que cada uno, Señor, te alabe, te adore, te entregue la vida y el corazón. Señor, ponemos cada hogar con sus características, con sus situaciones, con sus vicisitudes en tus manos, cada matrimonio, y pedimos que la obra benéfica del Espíritu de Dios sea tan real en esta semana y en estos días. Que el Señor bendiga su iglesia. Señor, te lo ruego, bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Poderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga en este día. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis para leer unos pocos versículos del capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el 18. El domingo pasado leímos los primeros 10 versículos de este capítulo y hoy vamos con los últimos versículos, los últimos 8 para terminar. Apocalipsis 13:11 dice así: Después vi otra bestia. Habíamos empezado viendo la primera bestia que subía del mar. Ahora ve otra bestia, dice Juan, ante la visión del Cristo resucitado,
que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Bien, en primer lugar vamos a decir de que en la primera parte del capítulo, la primera bestia, que está identificada con el anticristo, está identificada con el emperador romano en el siglo I, se caracteriza más por lo que hizo con la verborragia, lo que dijo, lo que produjo con la palabra. Esta otra, si bien también habla, está más relacionada con hechos, con cosas concretas que hizo. De hecho, se usa el verbo de las cosas que hizo. Esta segunda bestia, o falso profeta, como ustedes pueden encontrar en Apocalipsis 16:13, esto es bueno que lo aclare porque algún hermano me preguntó en esta semana, el dragón, tenemos dragón, primera bestia y segunda bestia. Dragón, primera bestia en Apocalipsis 13, del 1 al 10, segunda bestia en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Pero resulta de que en el capítulo 12, que predicamos hace 15 días atrás, el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, estoy leyendo Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que el dragón es la serpiente antigua, nos remite al capítulo 3 del Génesis, en el relato de la caída, y que se llama Diablo y Satanás, y le agrega una característica, que engaña al mundo. Ya iba a decir el Evangelio que Satanás es padre de la mentira, ¿sí? Entonces, el dragón es el diablo, es Satanás. Se lo menciona de esa forma, pero está representando, es directamente el diablo Satanás. La primera bestia, de la cual predicamos el domingo pasado, se identifica con el anticristo y con el emperador romano. Y la segunda con el falso profeta, que es la que estamos tomando hoy. Si vamos a Apocalipsis capítulo 16:13, dice así la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fíjense que se mencionan los tres. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, estoy en 16:13 de Apocalipsis, la boca de la bestia, la primera bestia, la que representa el anticristo, y dice de la boca del falso profeta, es decir, de la segunda bestia. En Apocalipsis 19:20 va a suceder algo similar. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos fueron lanzadas vivas o lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ahí tenemos dos textos donde la Biblia se va explicando a sí misma. Bien, el dragón entonces
Satanás, primera bestia el anticristo, segunda bestia el falso profeta, y la autoridad, ¿quién la da? ¿Quién se la daba? La autoridad se la daba el diablo, se la dio a la primera bestia, que estaba bien identificada en el primer siglo cuando los destinatarios del Apocalipsis recibieron esto y les fue leído a ellos, personificada en el emperador romano. Y también hay que entender que todo esto no solamente tiene un nombre de carne y hueso y apellido, sino que también es abarcativo del sistema. Al personificarse con el emperador estaba el sistema del imperio romano detrás. Y lo mismo sucede con la segunda bestia. La segunda bestia recibe el poder de la primera del diablo, pero en realidad el poder era del diablo. Quiere decir que en este capítulo lo que aparece detallado son los colaboradores enemigos de Dios y del pueblo de Dios que están relatados y pincelados en este capítulo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este segundo, que estaba a merced de la primera bestia? Cuando decimos esto son figuras, son representaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál era el objetivo de este sistema, de esta persona, si fuera así el caso? Llevar a la gente, es decir, a los pobladores del primer siglo del imperio en diferentes lugares, alejarse de la voluntad de Dios, sacarlos del centro, de prestar atención a lo que Dios estaba diciendo. Algunos, digamos, estaban más cerca de Dios, otros menos cerca de Dios, y llevarlos lo más lejos que podía del Evangelio. Engañarlos y hacerlos adorar. La misión de esta segunda bestia es que se adorara a la primera de ellas, por ejemplo, personificada en el Imperio Romano. Vamos a entrar directamente en el mensaje de esta mañana. Si yo tuviera que ponerle una palabra que sintetice a todo el mensaje, pondría la palabra engaño. Engaño. ¿Sí? ¿Cómo este personaje maquiavélico, por usar una palabra más moderna, engañaba a las personas? Vamos a ver en primer lugar que lo hacía con señales y milagros engañosos. Pretendidos milagros, no que no sucedían cosas a la vista de la gente, pero eran cosas engañosas, por supuesto que no provenían de Dios y que no estaba puesto de manifiesto el poder de Dios. Lo que está de manifiesto es que Dios permitió y permite y permitirá que esto suceda. Ustedes saben que, y hago un paréntesis, cuando uno va a interpretar el Apocalipsis, hay varias escuelas de interpretación, ninguna es perfecta. No hay ninguna perfecta, no hay ninguna que ustedes tomen de principio a fin que diga se ajusta a cada detalle o a cada cosa que tiene esta profecía. No es así. Lo más certero, lo más sabio es escuchar a los grandes eruditos de diferentes épocas, especialmente de la Reforma para aquí, pero aún yendo a los padres de la Iglesia, a lo que nosotros tenemos registrado con anotaciones de grandes escolásticos, estudiosos de la palabra de Dios, y ir tomando algún elemento de alguna de estas escuelas y alguna de otras. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto fue dirigido a la iglesia perseguida del primer siglo, que no eran solamente las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y en el capítulo 3, sino que estas son representativas de toda la iglesia del Señor diseminada en distintas ciudades en el primer siglo. Y nosotros leemos y entendemos, este libro fue un libro, como siempre digo, de ánimo, de aliento para la iglesia en medio de la persecución. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, recibe esto que él ve del Señor y se le ordena que lo escriba. Y él lo hace. Pero esto no queda cerrado solamente allí en el primer siglo. A ver, el Nuevo Testamento menciona la palabra anticristo y la menciona en plural también, anticristos. Se levantan, dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Para hacerle contra, para guerrear, para tratar de frenar a la iglesia, al avance del reino de Dios. En nuestros días también lo tenemos. Pero a medida que vamos llegando al tiempo del fin, al retorno glorioso del Señor Jesucristo, en su segunda venida para cerrar la historia, todo esto tiene y nos lleva a una aplicación escatológica al tiempo del fin, con detalles que nosotros tenemos no solamente aquí en el libro del Apocalipsis, sino en otra literatura apocalíptica, por ejemplo, la segunda parte de la profecía de Daniel, por ejemplo, en ciertos
detalles que el Señor Jesucristo da en el capítulo 24, 25 de Mateo y en el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos también. Y algún otro detalle que hay en las profecías de Ezequiel, también en la profecía de Isaías, que tienen que ver con la literatura apocalíptica y algún otro profeta menor. Ahora, ¿tienen aplicación? ¿Todo esto se va a aplicar al fin? Esto es como mirar una cadena montañosa. Los profetas en el Antiguo Testamento, aun cuando no hablaran de literatura o en un formato de literatura apocalíptica, profetizaban en nombre del Señor y muchas de esas profecías tuvieron un cumplimiento inmediato y tuvieron un cumplimiento posterior. Es decir, hay más de un cumplimiento para lo que Dios está diciendo. Está relacionado que cuál es el hilo conductor aquí, cuál es el denominador. Es la persecución, la presión que recibe el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, a lo largo de la historia. Y todo esto va a ser así y se va a llevar al extremo en el momento final de la historia, hacia el cual nos estamos encaminando velozmente, y va a finalizar con el retorno de Jesucristo. Esto no va a ser para siempre. Es en este momento, en este tiempo. Son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en el programa de Dios, en el plan de Dios, ya no queda nada después. Este tiempo de la gracia de Dios comienza con la llegada de Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, su muerte, pasión, resurrección y por supuesto ascenso a los cielos. ¿Para qué? Para estar allí, interceder por nosotros delante del Padre y retornar en gloria en su segunda venida. Desde la primera venida hasta su segunda venida, la Biblia llama a este periodo los últimos días. Pero no queda otra dispensación en el programa de Dios, porque luego comienza la eternidad. Dijimos entonces que si tuviéramos que sintetizar este mensaje, lo haríamos con la palabra engaño. El diablo es un engañador. El diablo es mentiroso, es padre de la mentira. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra cabeza relacionando esto con nuestro Señor, relacionando esto con Dios? Dios no miente, siempre hay verdad en su boca. Justamente promete con lo que Dios cumple, porque Él no miente, porque si no prometiera, si no cumpliera lo que Él promete en la Escritura, Él sería un Dios mentiroso, y Él no lo es un Dios libre de pecado, 3 veces santo. ¿Cómo vemos esto? Si nosotros vamos al versículo 13 que hemos leído, dice de que este personaje, este sistema, si ustedes quieren, hace grandes señales, mega señales. Es decir, llaman la atención, captan la atención. Desde el punto de vista del marketing y de la publicidad, son muy adecuadas. De tal manera que fíjense que son tan grandes que también hace descender fuego del cielo delante de los hombres. La primera cosa que nosotros tenemos que ver en esta mañana es que de aquí en más, cuando uno va avanzando en el libro del Apocalipsis, yo hice el ejercicio de leer todo corrido antes de predicar en esta mañana el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 11 hasta el final. ¿Para qué lo hice? No porque nunca lo hubiera leído, sino para mantenerme imbuido del espíritu de lo que va avanzando y sigue al terminar el libro, para tenerlo vivo en mi mente, en mi corazón. Cuando uno va avanzando en este libro, se llega contundentemente a leer y a palpar y a vivir la victoria de Dios en la historia, en el universo. Y cuando se va llegando, hay algunos de los capítulos donde se hace bastante referencia al tiempo del Éxodo y al tiempo de la liberación del pueblo de Dios por mano poderosa de Dios de Egipto. La liberación del pueblo de Dios de Egipto fue algo impresionante. Ahí están las plagas y ahí está también la apertura del Mar Rojo. Las señales y milagros en aquel tiempo las hacía Dios a través de Aarón, a través de Moisés, pero resulta que los magos de la corte en Egipto
realizaban también portentos. No porque Dios les daba el poder, pero eran encantadores. Pero justamente estos portentos son mentirosos, son engañadores, no vienen de Dios. Segunda Timoteo 3:8 va a mencionar a Janes y Jambres. No se mencionan en el Antiguo Testamento, pero la tradición judía se denominaba a los magos que estaban en la corte de Faraón con los nombres Janes y Jambres, representativos de ellos. Y va a decir que son realmente mentirosos si uno lee en el libro del Éxodo y también en Segunda Timoteo, tiene ese concepto de aquel que está contra la voluntad de Dios, de aquellos que están resistiendo al Señor. Estos son los que embaucan con señales, no solamente que son engañosas, sino que son mentirosas. ¿Sí? Así que tenemos a estos engañadores en la figura de la segunda bestia, realizando pretendidos milagros y realmente cosas importantes. ¿Y qué hacen con esto? Justamente engañan. ¿A quiénes engañan? A los que no forman parte del pueblo de Dios. También hay, lo dije el domingo pasado y lo digo ahora, aquí hay como una parodia. El diablo intenta imitar, intenta copiar cosas de Dios y del plan de Dios. Y cuando nosotros leemos dragón, anticristo y falso profeta, dragón, primera bestia, segunda bestia, pensamos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay cosas que son realmente parecidas. ¿Por qué? Porque intenta simular situaciones parecidas para imitar o copiar lo que Dios hizo en su plan y se aplicó a las distintas personas de la Trinidad. Pero no solamente esto. El Señor envió fuego del cielo y cualquier lector del Antiguo Testamento va a acordarse de Elías. ¿No es cierto? En ese holocausto que había sido mojado, era imposible que se prendiera, ¿no es cierto? Y vinieron los sacerdotes de Baal, de Astarot y oraron y que imploraban, pero no se prendía nada. Se cortaban las venas. Y ahí hay un poco de humor sarcástico, irónico del profeta Elías. Griten más fuerte, decían, a ver si los dioses y el Dios de ustedes los escuchan. Hasta que finalmente le tocó el turno a Elías, y dice que la escritura que Elías oró, y cayó fuego del cielo. Pero ese fuego del cielo era fuego de Dios. Así que, señales engañosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo llevo a nuestros días? Sí, está bien, esto se aplicó a la gente del primer siglo. ¿Cómo llevo esta enseñanza? En primer lugar, digo que el diablo quiere engañarnos a nosotros, quiere engatusarnos. El diablo se viste de ángel de luz y lo sigue haciendo. Es su esencia, es padre de la mentira. Este mensaje lo estarán escuchando personas mayores, abuelos, jóvenes. Tal vez ande algún adolescente o niño merodeando, escuchando lo que estoy diciendo. Y el diablo se viste de ángel de luz para cazar a algún pibe, alguna piba, para hacerle hacer algo que le arruine la vida. Para hacerle hacer algo que le deje una marca, no que Dios no pueda perdonar, pero que es mejor no tenerla. Para hacer, Él quiere hacer que nosotros nos embauquemos y caigamos y pisemos el palito y nos quiere engañar. Y Él sabe cómo hacerlo. Ahora, las personas, estoy hablando de las masas de gente, de las sociedades en general, no podemos decir que no son creyentes. No son creyentes en Dios, pero el hombre necesita creer en algo. Los políticos defraudan a la gente con filosofías habidas y por haber, actuales, contemporáneas o pasadas o reflotadas. No se satisface la necesidad del corazón del hombre. ¿Pero qué hace? ¿Qué fue haciendo el diablo en todo el tiempo? Embaucar a la gente, entretenerla, engañarla. ¿De qué? ¿Por qué nos quiere engañar? ¿Dónde nos quiere detener? Nos quiere alejar de Dios. No quiere que la gloria del Evangelio de Jesucristo
sea creída por nosotros. La obra de Cristo sea aceptada por nosotros y nosotros nos arrepintamos delante de Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados y creyendo y aceptando que Él murió por nosotros en la cruz. Así que el primer punto del engaño en el mensaje de esta mañana es que el diablo es realmente mentiroso, es engañador y, como tenía apuntado, realiza para eso señales. Fíjense que esto no lo dice solamente el libro del Apocalipsis. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, podemos leer nosotros lo siguiente. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús lo dijo esto pensando en el tiempo del fin. El Apocalipsis se escribe a los creyentes de 2/3 del primer siglo en adelante. Jesús habla, año 30, en números redondos, para hacer una composición de tiempo, una línea de tiempo en nuestra cabeza. El Apocalipsis fue escrito después, pero aún antes que se escriba el Apocalipsis, el Señor dice de que en los tiempos finales se levantarán falsos cristos, anticristos, y falsos profetas, falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor iba a decir, antes de lo que acabo de leer recién: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto ha pasado en toda la historia del cristianismo. Llegan, en la época de la iglesia primitiva, tenía una característica diferente. No había templos, las iglesias se reunían los hermanos en casas, había mucho predicador itinerante y algunos de ellos eran falsos profetas, falsos maestros. Llegaban y tenían apariencia de corderos, es decir, qué gente piadosa esta, pero mirá. Y ustedes saben que el ser humano siempre compara, ¿no? Muchos hermanos oran por sus pastores y sus predicadores para que Dios los toque, los use, los llene durante la semana para preparar el mensaje, pero otros no lo hacen. Entonces viene un predicador invitado y el mensaje que predica, el que no estaba nunca en la iglesia, es el mejor mensaje del siglo, ¿no? Y entonces uno dice, qué cuidado hay que tener. Puede ser que el mensaje sea bueno y gloria a Dios, y así lo es, pero qué cuidado hay que tener, porque el ser humano es dado a ser engañado. Es dado a ser engañado. Y cuando se habla del Apocalipsis, miren, yo sé que hay hermanos de la iglesia que escuchan predicadores y no hay nada malo en eso. Les interesa el tema del Apocalipsis, pero hay que tener tanto cuidado. Tanto cuidado. ¿Saben por qué? Porque a veces uno busca que el predicador diga lo que uno quiere escuchar. Y hay otros que quieren poner la lupa y sacar todo lo que significa la palabra, y eso es imposible. Hay cosas que hoy están veladas para nosotros. No podemos verlas. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que anduviésemos en ellas. Es cierto que este libro es parte de la revelación, pero tiene un mensaje críptico que a veces no es sencillo. Pero la esencia de esto, esta semana hablaba con un hermano, en la iglesia de Lanús, en la cual yo nací, en la cual me crié, uno de sus primeros líderes, estoy hablando del comienzo de la obra, se llamaba Don José Pérez. Don José Pérez fue un gran hombre de Dios. Él no era tanto un gran predicador, no era un hombre verborrágico, pero un hombre de fe y un hombre de obras. Y él tenía una frase. La frase que él tenía era esta: yo con la Biblia hago como cuando como pescado. Las espinas las dejo a un costado y me como la carne. Y yo les propongo que ustedes
hagan lo mismo, que nosotros hagamos lo mismo, con toda la Escritura. No para no investigar, no para no estudiar. Me conocen, los hermanos mayoritariamente que van a escuchar este mensaje conocen quién les está hablando. Yo soy todo lo contrario. Pero no nos dejemos engañar. En segundo lugar, ¿cómo engaña el diablo? No solamente él lo hace a través de señales, sino también que lleva a la gente a la idolatría. Justamente la quiere alejar de Dios, del plan de Dios, del Evangelio de Jesucristo, para que no se conviertan al Señor, para llevarlos a la adorar a quién. ¿Cuál era la función o el objetivo de la bestia? Lo dije al principio, de esta segunda, la que salía de la tierra, que adoren a la primera bestia. Si en el primer siglo estaba representada por el emperador, es muy cierto. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano existía el culto al emperador. Y justamente sabían que los cristianos no iban a adorar al emperador. Los verdaderos cristianos adoraban al Señor Jesús. Kyrios Ixus. Así se dice en griego, Señor Jesús. Pero cuando lo tomaban los oficiales del imperio, el ejército del imperio, los funcionarios del imperio, y eran llevados delante de un procurador, delante de algún gobernador romano, generalmente en las oficinas, en las casas de ellos, había una imagen del emperador. La imagen del emperador no solamente estaba en las monedas, estaba también en los templos paganos, y tendían que rendirle adoración, rendirle pleitesía. El emperador se había constituido en un dios y en todo el imperio se lo adoraba. Imagínense, desde senadores hasta grandes señores del Imperio Romano, oficiales y todo lo demás, la gente que hacía. La gente era obsecuente, los que tenían puestos en el imperio los querían conservar. Parir bien vale una misa, digo entre comillas la frase. Eso es lo que pensaban. Pero un creyente en Jesucristo no puede pensar eso. Nosotros somos seguidores del Señor y no podemos claudicar. El mensaje de esta mañana está hecho para que estemos alertas contra el engaño, para que nosotros permanezcamos firmes frente a cualquier viento de doctrina que se aparezca, a cualquier amenaza, a cualquier señal por más portentosa que sea, o a cualquier insinuación de que dejemos al Señor para adorar a otros dioses, a otras ideas, a otras filosofías. El Señor dice en su palabra, mi gloria es mía y no voy a compartirla con nadie. ¿Por qué el Señor detestaba la idolatría? ¿Por qué fue tan celoso con Israel? Israel tuvo que aprender esto en Babilonia. Cuando sale de Babilonia sale curado de la cautividad babilónica, pero durante siglos, teniendo a los profetas, teniendo grandes señales que Dios había hecho en medio de ellos, ellos seguían cayendo en la adoración idolátrica de deidades de los países circunvecinos y de algunos que otros llevaron a la tierra. Uno de los más culpables de esto fue Salomón. Reinó 40 años, los primeros 20 años más o menos fueron años de fidelidad al Señor, pero luego, al tener 700 esposas, 300 concubinas, esas esposas que eran de diferentes naciones venían con sus dioses, y no solamente él se lo permitió que se levantaran altares y templos para esos dioses, y entonces la idolatría estaba no solamente dentro del país, dentro de la capital, de la ciudad capital, dentro del reino mismo. Y esto fue tremendo. El Señor le dijo que Él no iba a dejar pasar esto, le iba a permitir terminar el reinado a Salomón por amor a su padre, pero luego que Él muere, el reino se divide. Y ahí la historia del reino, especialmente del reino del norte, las 10 tribus del reino del norte, con respecto a la idolatría, fueron complicadas. El sur también tuvo lo suyo. Así que el diablo, ¿qué es lo que hace? A través del engaño, él busca también que nosotros adoremos lo que no tenemos que adorar. Algunos van a decir, pero no, yo no adoro a ningún otro Dios. ¿No adorás a otro Dios? Si vos estás dejando de obedecer al Señor y vas y te interesa la plata, entonces vos decís, no, yo van a operar la plata, algunos juegan, otros hacen negocios que son turbios, tema dinero.
Ni que hablar con el tema del sexo. Ni que hablar con el tema también de las imágenes. Algunos dicen, no, pero yo no tengo ninguna estatua en mi casa, yo, por favor. Pero a veces algunos tienen eso que se hereda del catolicismo, que es el tema de las imágenes. Y algunos dicen, no, pero esta es la estampita, esta es Jesús. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Están los 10 mandamientos, en los albores de la revelación. No te hagas imagen, porque todo lo que sea imagen a la larga o a la corta te va a llevar a hacer algo que a Dios no le agrada, a quitar su gloria de Él. Esto es algo que está bien claro en la Escritura, pero sin embargo va a decir, versículo 12, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, insinúa a la idolatría. Y esto va a venir en el tiempo del fin. Esto va a venir en el tiempo del fin. Voy a decir algo y algunos dirán, pero usted es muy extremista. Es para pensar, ¿no? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario, hablando de Jesucristo, cuando él lo presenta, el precursor, aquel del cual Jesús dijo, no se levantó otro varón nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, es decir, el Señor Jesucristo crezca y yo mengüe. Sin embargo, estamos en un momento difícil. Algunos van a decir, no, porque las leyes de la publicidad y del marketing, pero empiezan a ver en los frentes de nuestras iglesias fotos de hombres, de matrimonios. ¿Está bien eso? ¿Por qué? ¿Por qué la foto de un pastor o de un apóstol? ¿Por qué? Nosotros no adoramos a Jesucristo. ¿Qué tiene que ver? Pero entonces... Yo pregunto. Porque justamente el diablo se viste de ángel de luz. Y no digo de que todo lo que tengan una foto en la puerta de un templo sean gente que está encolumnada detrás del diablo. Pero qué cuidado que hay que tener. Y si la gente no lo hace con una doble intención, cosa que en la mayoría de los casos debe ser así, el problema está en la confusión que produce en la gente que pasa y mira. Porque si alguien va a un lugar y no conoce a Jesucristo, pero asiste porque está el hombre tal o la mujer tal, estamos mal. No vamos a terminar bien. Tenemos que tener cuidado. El capítulo 13, 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando, fíjense que usa de la autoridad, por eso hablamos también de un sistema, donde están los gobiernos, donde están los que imponen directivas y leyes, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el texto dice que se le permitió, ¿quién? La primera bestia, el dragón, el diablo, se le permitió, sí, hacer la imagen, ¿no es cierto? Infundir aliento. Fíjense hasta dónde llega el engaño. Infundir aliento, es decir, la gente queda conmovida y cree que la imagen tiene poder para darle cosas. ¿Quién maneja la idolatría en el mundo? ¿Quién manejó la idolatría desde el principio? El diablo. El diablo. ¿Por qué? Porque cada ídolo es un sustituto de Dios. Entonces, la adoración y la gloria que le pertenece a Dios, que Él muestra, y cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, le damos honra y gloria a Él, lo adoramos, Él está formando un pueblo para sí, de gente, de hombres y mujeres, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación, que en la eternidad estarán adorando su glorioso y bendito nombre. Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las etnias, a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Apocalipsis 5 y 7 nos dicen que en aquella multitud de la eternidad, de todos los santos, de todos los redimidos, de todas las épocas de la historia, estarán hermanos, hermanas en Cristo de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Así que el engaño viene por la idolatría. Y algunos dirán, no, pero a mí esto no me va a pasar. El que piensa estar firme, mire, no caiga. En último lugar,
el engaño viene también, se manifiesta indespectivamente a través de la persecución. Porque dice que se le permite, ¿no es cierto?, infundir aliento a la imagen de la bestia en el versículo 15, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¡Apa! O sea que acá la libertad de conciencia, olvídate Catalina, no existe. Que cada uno pueda dar honra y gloria y establecer o dar culto de acuerdo a su conciencia, ya no va más. ¿No estamos empezando a ver esto en el mundo? ¿No estamos empezando a ver esto en el mundo occidental? ¿No se nos empiezan a obligar? Ahí tenemos ideologías que se están plasmando en leyes. Situaciones que están en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Se van plasmando en leyes. ¿Cómo? Creo que el aborto está mal. Ahora, si soy médico y no hago el aborto, me cortan la cabeza, me meten preso. Entonces, esto no solamente se aplicó al primer siglo, se aplica a distintos momentos de la historia del pueblo de Dios y se aplica también en el tiempo del fin. ¿Cuándo se inaugura el reino de Dios? Se inaugura con la venida de Jesucristo al mundo. Los judíos en el Antiguo Testamento pensaban de que cuando el Mesías viniera se iba a establecer un juicio que iba a poner todo en orden y finalmente iba a poner a Israel en la cima de las naciones, pero no llegaron a entender de que el Mesías iba a venir una vez y otra vez. Y mientras dura esto, el tiempo de la gracia de Dios, los últimos días, como expliqué al principio del mensaje, durante todo ese tiempo, el reino de Dios fue inaugurado. El reino de Dios está en medio de ustedes, decía Jesús. Él ascendió a los cielos y su iglesia, los creyentes, formamos parte de este reino y estamos sirviendo, adorando al Señor, sirviéndolo para que su reino se extienda. Cada vez que alguien se convierte a Jesucristo, cada vez que alguien sale del reino de las tinieblas y es colocado en el reino de la luz, como dice el apóstol Pablo, cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesucristo como su Salvador y su Señor, el reino de Dios está avanzando. A nosotros puede parecernos que el reino de las tinieblas avanza. Acá dice, pero en el tiempo del fin va a ser tan presionante todo esto que van a obligar y si es necesario van a matar a las personas que no se dobleguen frente a la estatua de la bestia. Ustedes imaginen en esta comparación al imitador de Jesucristo, por eso se lo llama el anticristo a la primera bestia. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, fíjense el impacto social del engaño, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, si vos no tenés esa marca, quiere decir que vos no te vas a someter a la bestia, que vos no vas a adorar al diablo, que vos no te vas a constituir en un seguidor de Satanás. Y si sos un seguidor de Jesucristo, no lo podés hacer. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, esto no solamente en el tiempo del fin. Yo tuve oportunidad de visitar alguna región donde la mayoría de los habitantes de esa región no son cristianos y donde no se puede profesar libremente el cristianismo. ¿Y qué había pasado? Un hombre había conocido al Señor. ¿Cómo lo había conocido si ahí no podía entrar ninguna persona que le hablara de Jesucristo? Por la radio. Había escuchado de Jesucristo y se entregó al Señor. Y se fue alimentando a través de la fe, por la palabra de Dios, con programas semanales que escuchaba en la radio. Pero ¿qué sucedió? Su vida empezó a cambiar. El hombre estaba casado, tenía hijos, vivía en una zona rural. Su vida empezó a cambiar al punto que se empezó a notar. La esposa le preguntó qué pasaba y cuando él le habla a la esposa no quiso saber nada con Jesucristo la esposa, ni los hijos. Los vecinos finalmente se enteraron, vecinos rurales, no están las casas pegadas, tan lejos, y en ese lugar del mundo, de gente que no era gente muy rica, cada campesino tenía un burro.
Pero para trabajar con el arado necesitaba 2 animales, así que un vecino le prestaba al del campo de al lado el burro, usaba los 2, el propio que le prestaban, hacía lo que tenía que hacer, y luego él le prestaba su burro al vecino, entonces con 2 burros él hacía todo lo que tenía que hacer. Ahora, cuando se enteraron de que este era seguidor de Jesucristo, los vecinos de la zona rural no le prestaron más su burro. ¿Ven cómo se manifiesta el enemigo? Ahí no vino no le pegaron un tiro, no le cortaron la cabeza, le dijeron, te quedás sin burro, arreglate ahora. Ahora, el pobre, que no era pobre, era el victorioso de la zona, el seguidor de Jesucristo, tenía ese problema, y tenía el problema de que la esposa y los hijos le taladraban la cabeza, porque le decían, ¿por qué no claudicás? ¿Por qué no dejás al Señor? Y entonces vas a tener el burro prestado. Pero él no lo hizo. ¿Y saben cómo terminó la historia? Yo lo conocí, este hombre. Yo había escuchado hablar de él, pero no lo había visto. Yo lo conocí. Resulta de que hubieron hermanos de otro país que juntaron un dinero y preguntaron, ¿cuánto sale un burro en su zona? Para él era mucho dinero. Juntaron el dinero, lo enviaron y este hombre compró el burro. Nadie le quería prestar. Él permaneció siendo fiel al Señor a pesar de que él no venía de una familia cristiana. Nunca había escuchado de Jesús, no tenía ancestros cristianos. Fue primero de su línea familiar, de su ascendencia, que se entregó a Jesucristo. Y el Señor no lo defraudó. ¿Saben lo que sucedió? Todos los otros vecinos tenían un burro. Él ahora tenía 2 burros y podía realizar la tarea. Estas son figuras de lo que va a suceder. ¿Pero para qué están escritas? Para que digamos, uy, lo que nos espera. No, pero... Primero, cuando viene la persecución, quedan firmes los creyentes de verdad. Cuando la persecución desaparece, la iglesia pasó por un tamiz. Si vos estás pensando esto, como decía mi querida madre que partió a la eternidad el 7 de mayo, no entendiste nada. No entendiste. Seguir a Jesús es una cuestión de fe. Y la Biblia nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podremos tener presión en nuestras vidas, persecución. Podremos tener persecución económica, social, laboral, moral, ideológica. Podremos ser perseguidos de una manera o de otra. ¿Quién está detrás? No nos confundamos. No están los gobiernos de turno. No están los funcionarios de turno. No están los idólatras de turno. Está el diablo detrás de todo esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, y voy ya al final del mensaje, justamente se dice aquí hay sabiduría, ¿no es cierto? Porque dice el versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nombre, marca y número. O si quieren marca, nombre y número, como está la Reina Valera. Y ahora dice el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Obviamente que los que recibieron esto en el primer siglo entendían qué nombre estaba representado por estos dígitos de triple 6. Algunos, en los idiomas, tanto en el griego como en el hebreo, se le da valor numérico a las letras y los números se forman con las letras. Se le da el valor del número 0 al número 9 y después se dan las decenas y centenas para poder armar el tema numérico. Entonces algunos han jugado con palabras, con nombres. Algunos dicen esto seguramente era el nombre de Nerón en el primer siglo, los destinatarios originales del libro del Apocalipsis. No sabemos exactamente, puede haber sido él, no sabemos. Pero lo que sí sabemos hoy nosotros es que Dios sí lo sabía. Y que para Dios no pasa nadie desapercibido. Nadie pasa desapercibido. Y si uno sigue leyendo este libro del Apocalipsis y va avanzando, lo que va a decir este libro es que finalmente el Señor dará
su merecido a cada uno. Cuando va avanzando el libro y van apareciendo un ángel detrás de otro y van sucediendo cosas, y vi esto y vino otro y bajó el otro, y viene el momento del juicio de Dios. Si el Señor lo permite, lo vamos a predicar. Viene el momento del juicio final de Dios, donde finalmente se hará justicia. Hoy yo estoy grabando un día antes, es sábado, es el día del abogado. Aprovecho para saludar a todos los abogados que puedan estar escuchándonos. Saludé a unos 20 abogados, la mayoría de ellos cristianos, creo que casi todos. Y les dije, no solamente les mandé una especie de un flyer con un saludito, sino que les grabé un saludo diciéndoles lo importante que ellos eran para la sociedad, como cristianos. Ellos se constituían, al igual que todos los cristianos, pero con su ciencia, con su preparación, con el tema por el cual el Señor les permitió estudiar y capacitarse para servir a la sociedad, ser sal y luz de este mundo injusto, de este mundo corrupto, de este mundo donde abundan tantas injusticias. Allí ser abogado. Qué tentación muchas veces los abogados, ¿no? Decir, no, pero escúchame, la ley dice esto, vamos a salvarlo a este tipo, sí, pero este tipo es culpable. No, pero vamos a presentar por acá, porque ¿qué tema que es este? Entonces la pregunta es, ¿o sos cristiano? No todos los abogados trabajan en derecho penal, pero reconozco que son de tanta utilidad en todas las ramas del derecho. En el derecho familiar, donde hay tantas dificultades, familias rotas, divorcios. ¿Cuánto puede hacer un abogado cristiano? Que el Señor los guíe. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque pensé en el juicio. Y se sentará el juez justo en aquel día. Y finalmente el dragón, el diablo, será lanzado al lago de fuego. Previamente será lanzado la primera y esta segunda bestia. Y luego va a venir Satanás. Ya vamos a llegar al final. Y luego van a ir a parar allí los que se levantaron en la segunda resurrección. Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Los que no han confiado en Jesucristo. Yo le puse por título a este mensaje, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Saben por qué prediqué este mensaje? Porque la Biblia nos habla aquí, que van a querer engañarnos, que el diablo va a hacer lo posible para hacernos pisar el palito, pero que nosotros tenemos que estar firmes, porque fiel es el que prometió que va a sostenernos, que estará con nosotros en este mundo de aflicción, todos los días hasta el fin del mundo, que debemos confiar, aunque estemos en medio de la turbación. Confíen en mí, dijo Jesucristo. Hermano, poné tu mirada en el Señor. Poné tus ojos en Jesucristo y confía con todo tu corazón. Te animo. Tal vez no hayas nacido en una familia cristiana. Yo tuve la tremenda bendición de tener padres, abuelos y bisabuelos también en la fe, consistentes con su fe, que me dejaron una herencia preciosa. Yo tuve que creer. Yo tuve que crecer en la fe y tengo que seguir haciéndolo. Pero si sos el primer convertido en tu familia, puede ser que lo seas. Te animo a que seas como mis bisabuelos. Te animo a que seas firme, porque no solamente tu vida va a seguir adelante y va a dar testimonio a los que te rodean, especialmente a tus hijos, a tus nietos y si Dios te da vida, a tus bisnietos. Necesitamos que confíen en Jesucristo, nuestros familiares, que sean sólidos en la fe. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El diablo es un mentiroso. El diablo lo que quiere
el padre de la mentira, es sacarnos a nosotros de mirar el trono, de mirar al Señor, de mirar la cruz, y quiere llevarnos a la idolatría, a mirar su gloria con minúscula, a mirar sus hechos mentirosos y portentosos. Quiere quitarnos la vista de Dios. Pero la Escritura dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Que Dios te bendiga, firmes y adelante. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por